¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos y esto es Sola Scriptura. Este es el podcast en donde conversamos y ministramos en muchos temas, siempre basándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hoy estoy especialmente contento porque mi esposa, mi amada Mary, está conmigo hoy para este podcast, saludando. Hola, bendiciones. Una vez más estamos acá. Amén. Vamos a continuar con el tema de la fe y vamos a enfatizar la parte posterior del capítulo 11, porque todos aluden al capítulo 11 del libro de Hebreos como el capítulo de la fe, Sí. ¿verdad? El que comienza con ese maravilloso verso 1 de ese capítulo 11, Hebreos, en donde dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, venimos viendo cómo la fe es lo más importante, es lo principal. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe va más allá de las cosas materiales. Sí. Es decir, esperamos milagros mientras dura nuestro tiempo en la tierra. Por supuesto, hay sanidades, hay milagros, hay maravillas. Dios abre puertas, abre las ventanas de los cielos. ¿Quién de nosotros no ha venido a Dios en oración y Dios ha respondido y ha hecho maravillas en nuestras vidas? Sí. Pero creer en Dios, en el Dios de la Biblia, poner nuestra confianza en Él, va más allá del tiempo terreno. Abarca y se ancla en las cosas eternas. Sí. Aunque, como me decía un amigo pastor, me decía hoy, necesitamos fe mientras vamos en este tiempo terreno, pero cuando ya estemos en lo eterno, pues ya vamos a tener no necesidad de fe, decía él. Sí. No lo he meditado a fondo. Creo que fe siempre vamos a necesitar en el sentido de que siempre hay un futuro. No sabemos cuántas cosas vienen cuando comience lo eterno, pero nuestra conexión con Dios siempre tiene que ver con creer en Él y creerle a Él por las cosas futuras. Entonces quiero comenzar a partir del verso 21. 21. La fe. O es más, ¿por qué no regresar al verso 13? ¿Verdad? Capítulo 11, verso 13 del libro de Hebreos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, Sí. sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando Que eran extranjeros. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí. Esto es importante porque ¿cómo le explicas a la gente que los ejemplos más grandes de la fe en la Biblia murieron sin haber recibido lo prometido, Sí. pero creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros sobre la tierra? Y esta es la explicación. Es que en esta tierra vas a ver milagros, Sí. vas a ver sanidades, vas a ver respuestas, pero hay cosas que tú esperas y que no están en la tierra. Todos nosotros vivimos con la fe puesta en nuestros tesoros en el cielo, pensando y creyendo en el tiempo que va a venir cuando nuestra vida en esta tierra se acabe. Después de muertos en esta tierra, esperamos vida eterna. Sí. Esperamos la presencia de Dios. Esperamos el gusto de verlo a Él. Entonces, aunque esperamos milagros en la tierra, los más grandes, los más profundos y los más maravillosos milagros están del otro lado. Cuando se acabe nuestro tiempo terreno, tenemos nuestra fe puesta en las cosas eternas. Sí. Y esas eran las cosas que ellos esperaban. ¿Tuvieron a Dios en esta tierra? Sí. ¿Vieron la mano de Dios con ellos? Sí. ¿Triunfaron? Sí. ¿Fueron
fueron testigos de la gloria de Dios mientras estaban en esta tierra, sí, pero todas las cosas terrenas no se comparan con las cosas que van a venir. Sí. Seguimos viendo el futuro con un anhelo y un gozo glorioso y no le tenemos miedo a la muerte porque esperamos las cosas Así es. eternas. Entonces a eso se refiere. ¿Quieres comentar algo ahí? Sí, yo pienso que ellos tenían, aunque no lo vieron, pero tenían esa convicción, Sí, ¿verdad? De que lo iban claro. a ver de una manera o de otra, ¿no? Sí, Y venía también a mi memoria en los tiempos que comenzamos a soñar con este templo. sí. Recuerdo que cuando me tocaba a mí pasar a dar ya sea las ofrendas, siempre se me venía este pasaje de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Entonces, lo que viene a mi memoria es que lo decíamos con aquella seguridad, con aquella convicción, que lo mirábamos por la fe. Y yo creo que le inyectábamos a la gente esa fe porque yo subía y le decía, no miramos el templo, pero lo creemos y sabemos que ese templo Dios nos lo va a dar en el nombre de Jesús. Y yo me aferré mucho a esa palabra de Hebreos 11:1 y lo podemos ver que después de los años, pasaron los años. 7 años. 7 años pasaron y el Señor nos concedió este lugar. Y yo creo que para aquellas personas que nos están viendo y le siguen pidiendo a Dios, yo te animo a que le sigas creyendo. No lo miras todavía en este momento, pero Dios sí lo ve y muy pronto tú vas a recibir esa promesa de parte de Dios que Dios te lo va a dar. Y eso es lo más lindo, Sí. porque cuando le creemos a Dios, el Señor siempre es fiel. La fe nos lleva a disfrutar Sí, de algo que todavía no tenemos, exacto. pero lo creemos. Sí, Lo creemos de tal manera que lo celebramos y es como si ya lo disfrutáramos, porque en nuestro corazón la fe nos permite prácticamente verlo, palparlo, sí. amarlo, disfrutarlo por la fe. Ajá. Vivir con fe es vivir con un buen ánimo, Sí, ¿verdad? Vivir con fe es estar alegre, aunque ahorita no tengas, pero sabes que en Cristo Jesús tienes asegurado ese futuro eterno y también sabes que aquello que le estás pidiendo a Dios y que va de acuerdo a su palabra y a su propósito y que es para su gloria, tú sabes y crees en el Señor y sabes que vas a ver su gloria, sí. ¿verdad? Entonces, dice el verso 14, Ujú. porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, Ajá. pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, Sí. pero anhelaban una mejor, esto es Celestial. celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí es nuevamente este verso 16. 16 es importantísimo, Sí. porque tú puedes disfrutar muchas cosas en la tierra. Y Dios, en el caso nuestro, como tú lo cuentas, pasaron 7 años, pero en la medida que íbamos avanzando, íbamos viendo cada vez más el cumplimiento de ese sueño. Sí. Porque no es que el edificio apareció de un día No, para otro, no. no, sino que primero la tierra, Sí. después pudimos pagar permisos, pudimos pagar profesionales, arquitectos, pudimos contratar personas que estaban especializadas en lo que nosotros necesitábamos y cada paso que íbamos dando, Dios iba proveyendo y lo íbamos viendo cada vez más real y cada vez más real. Entonces pasaron 7 años para el tiempo en que entramos a poseer Sí. aquello que habíamos creído desde el año 2003, 2004. Pero este es solo un ejemplo de algo que Dios ha concedido, pero hay muchos ejemplos más. Hay muchos ejemplos más en nuestra vida. Sí. Desde el día en que yo salí rumbo a Estados Unidos, había fe, Sí. iba creyendo. Ujú. No solamente que tenía al Dios Todopoderoso de mi parte,
pero creía que aquello por lo cual yo me estaba esforzando iba a ser una realidad, Sí. y Dios lo concedió. Me refiero a poder casarnos, a poder tener la boda que queríamos. Sí. Después han habido tantos otros ejemplos con nuestros hijos, con la congregación, con el ministerio y con nuestra vida personal, pero también en la vida de las demás personas, porque hemos pastoreado una iglesia por más de 30 años en donde hemos podido caminar a la par de la gente. Hemos podido orar con ellos por aquello que ellos necesitaron, Sí. y hemos visto los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, hasta el punto de que tenemos una gran cantidad de gente en la cual hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra para sus vidas. Sí. Entonces, se puede decir que la evidencia de un Dios sobrenatural nos ha acompañado por todos estos años, y ahora miramos el futuro Sí. y tenemos aún cosas más grandes que estamos creyendo que van a venir en el futuro, Sí. tanto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos y nietas, pero también en el ministerio de los que han salido de nosotros, porque ahora se están plantando iglesias, se están multiplicando los discípulos, nuevas familias han llegado a la iglesia con tremendos sueños y tremendas promesas que hay para ellos en Dios. Pero lo más importante es que esa fe está puesta en el Dios eterno, Sí. en el Dios celestial, y que al final de todo lo terreno hay una fe más grande que tiene que ver con las cosas celestiales. Dice acá que ellos esperaban una ciudad celestial y murieron en esta tierra creyéndolo. Sí. En el verso 17 sigue dándonos ejemplos de la fe al decir: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí nos señala de nuevo a Abraham cuando Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo, y estuvo dispuesto a hacerlo. Sí. Y nos explica el libro de Hebreos que estaba dispuesto a hacerlo porque creía en el Dios de milagros, diciendo: si Él me lo ha pedido, me ha pedido que sacrifique al hijo del cual me ha dicho que me será dada descendencia. Sí. Entonces no sé cómo lo va a hacer, pero qué es lo que Dios tiene preparado, y no dudó un momento en Dios. Sí. Y qué tremendo es, porque a veces Dios nos da y después nos pide. Sí. Nos da, nos bendice, nos prospera, pero de repente nos pide que sacrifiquemos, Sí. al punto de que todo lo que te ha dado, de pronto Dios también te dice: dámelo, Dame, es eso. sacrifícame. Sí. ¿Y cómo sacrificar aquello que Dios ya te dio, a menos que creas que Él sabe lo que está haciendo y seguramente te va a dar más? Tremendo. Sí. Yo recuerdo también que ahorita lo que estamos hablando de sacrificio es que en esos años, y vuelvo nuevamente a los años en el cual comenzó la construcción de nuestro templo, Sí. porque todos hicimos sacrificios. Y recuerdo que en una de las etapas nosotros siempre pensábamos que íbamos a comprar nuestra casa, pero recuerdo exactamente bien las palabras que tú me dijiste a mí. Primero será la casa de Dios. Sí. Y si Dios nos permite, vamos a tener nosotros nuestra propia casa Sí. para vivir. Sí. Y recuerdo que cada centavo que nosotros ahorrábamos, siempre venían momentos de pedir las promesas. Y una de las cosas que nosotros siempre fuimos es que le creímos a Dios. Sí. Y fuimos los primeros en dar ese ejemplo. Sí. Y me acuerdo bien ese día que estábamos en el templo, cuando comenzaste a hablar de las promesas,
y tú dijiste, yo voy a dar, y yo te miré y como que nos estábamos sincronizados, porque lo mismo que tenía yo en mi mente lo tenías tú, y dijiste, vamos a dar todo lo que tenemos ahorrado. Sí. Y hemos visto la mano de Dios desde que nosotros hemos sembrado en este ministerio. Hemos visto que Dios no nos ha dejado, porque la promesa que Dios nos ha dado a nosotros la seguimos creyendo, porque estamos donde estamos ahorita y no nos ha hecho falta absolutamente nada. Oh. Y les hemos enseñado también a nuestros hijos a creerle a Dios de una manera sobrenatural, que aún hemos visto milagros, tantos como financieros, como hemos visto milagros que nuestros hijos, en el ejemplo de Irene, ¿no? Que se va a estudiar, va con su carro, pero ella sabía que el carro no tenía gasolina. Se dio cuenta que no tenía gasolina. Y dijo ella, bueno, Señor, permíteme llegar al college y ahí pues vamos a ver qué hacemos. Y entonces, cuando ya termina ella sus clases, ella agarra el carro y se viene manejando y se le olvida que el carro no tenía gasolina. Pero en ese momento se vuelve a dar cuenta y dice, ¡ah! Me voy a quedar sin gas, y mira la aguja y el carro tenía más de medio tanque de gas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos ahí? Que les hemos enseñado a ellos esa fe de creerle a Dios con todo el corazón. Por eso me gusta a mí siempre este verso en Hebreos 11:1, y yo siempre me aferro a esa palabra de que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Ahora, yo no sé si uno tiene derecho, o este verso nos da derecho a esperar cosas tan específicas y que tienen que ser así como nosotros lo pedimos. Ajá. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Yo pienso que lo primero que uno tiene que tener es esa fe en el Dios de las Escrituras, y esperar, ¿qué cosas? Bendiciones. Bendiciones, sí. Tal vez no le voy a poner específicos, pero sí sé que me va a bendecir. Sí, Sé que me va a socorrer. sí, Sé que me va a cuidar. sí, Sé que me va a proveer. sí. Sé que es un Dios que bendice a los que le obedecen en cuanto a la fe. Ajá. Entonces, cuando Irene tuvo esa experiencia, ella llamó Sí, para decir, o ella nos contó que cuando ella vio que no tenía gasolina el auto, apenas le alcanzó a llegar al college, sí. pero ella oró. Ujú. Ella le pidió a Dios que le permitiera llegar. Llegó, parqueó el auto, entró a clases, salió de clase, encendió el auto y arrancó. Y hasta cuando iba a medio camino, se acordó Exacto. que no tenía gas. Y cuando miró el medidor, resulta que traía más de medio tanque. Sí, Y ella gritaba de alegría. sí. ¡Wow! Esto Sí. es una realidad. Ujú. También cuando eran jovencitos, nosotros nunca hemos tenido de sobra. Sí. Yo no sé lo que es tener de sobra. He Siempre tenido, al día, se puede decir. no, he tenido más que suficiente, Ajá. pero es que la palabra sobra no es correcta, no es una palabra positiva. Sí. Lo que me sobra, Ujú. no. Entonces, cuando ellos pedían cosas, ya cuando llegaron a la adolescencia y pedían cosas que no estaban en el presupuesto, ¿verdad? No es que no quisiéramos, Sí. es que no teníamos presupuesto para eso. Entonces comenzamos a enseñarles, pedíselo a Dios. Ujú. Sí. ¿Tú quieres eso? Eso está carísimo, eso que me estás pidiendo. Tanto con Elías como con Irene nos pasó. Ahora nos pasa con los nietos. Sí. Pero pedile a Dios y créele. Y en una ocasión oyeron el testimonio de los hijos o las hijas de un pastor que dibujaban en una cartulina lo que le estaban pidiendo a Dios, Sí. y lo pegaban en la puerta del cuarto. Sí. Y esperaban, y todos los días miraban ese dibujo Y oraban. y le daban gracias a Dios y le decían, Señor, te lo pido. Entonces mis hijos también empezaron a hacer eso. Sí. Y el testimonio que yo tengo es de que yo
vi cómo Dios les cumplió esos deseos de muchas maneras, por muchas fuentes. Dios les fue demostrando esa capacidad para bendecirlos, Sí. para proveerlos. Pero quiero cerrar ese comentario acerca de sacrificar la casa. Ajá, Nosotros sacrificamos nuestra casa varias veces. sí. No fue solo una vez, sino que en determinados momentos yo siempre tuve la convicción de que la casa de Dios Primero. era primero. Sí. Entonces, pero creer en Dios, el Dios de la Biblia, es saber que no te va a faltar nada, Ujú, sí, que vas a estar bien. sí. Pero ahorita es necesario un sacrificio. Ya. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que me da y sabe lo que estoy sacrificando, Él se va a encargar el día de mañana. Sí. Entonces, aunque no se compara con Abraham, a Mm. quien le pidieron que sacrificara A su a su hijo, Sí. pero ¿cuántas veces a nosotros se nos presenta la oportunidad de sacrificar algo Sí. y sabemos que la voluntad de Dios es dar ese paso de fe Sí. y lo hacemos y después comprobamos que Dios siempre nos bendice? Y eso se aplica para milagros de provisión, Ujú. pero también milagros que tienen que ver con la salvación de gente, la restauración de gente, milagros que tienen que ver con sanidad Sanidad, sí. del cuerpo, Sí. sanidad del alma, Ujú. sanidad, vuelvo a decir, de relaciones. Creerle a Dios nos permite inclusive creer que Dios va a hacer el milagro en un hijo, en una hija, creer que Dios va a hacer el milagro en el esposo, en la esposa. Estoy hablando cuando le creemos que Dios puede Ujú. y quiere hacer la obra en las personas. Entonces, vuelvo a decir, vamos a experimentar milagros, amén. Sí. Vamos a experimentar sanidades, amén. Vamos a experimentar provisión y aún prosperidad, amén, sí. Pero esa fe va más allá. Sí. Esa fe va a la eternidad. Sí. Esa fe nos lleva a creer en el Dios eterno y en las cosas eternas. Porque por eso es que una persona puede estar muriendo ya en esta tierra, Ujú. ya le llegó la hora y no está triste, Sí. Sí. está hasta emocionada. Sí. Nos ha tocado entrar al cuarto en donde alguien está a punto de irse y entramos pidiéndole a Dios, dame las palabras para consolar, dame las palabras para darle ánimo, Sí. o yo no sé cómo hablarle, pero te pido que me respaldes. Y cuando entras a ver a la persona, resulta que te recibe con una sonrisa Mm. y está feliz, no tiene temor, no tiene zozobra, no tiene angustia, está listo, está lista. ¿Por qué? Porque ha creído no solo en las cosas, en una fe que toca a lo terreno, sino que va mucho más allá, tiene que ver con Dios. Entonces, en estos versos preciosos sigue diciendo, a partir del verso 20, dice, por la fe, Ajá. siempre está hablando de Abraham, bendijo a Isaac, o no, por la fe bendijo Isaac a Jacob Ujú. y a Esaú respecto a cosas Venidero. venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Nos está diciendo que aún la persona que está muriendo Ajá. sabe que ya se va a ir de esta tierra, pero sabe para dónde va Sí. y sabe de la mano de quién va. Entonces, esa fe le lleva todavía a profetizar y bendecir a sus generaciones que se quedan. Lo hizo Abraham, Ujú. lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo José. Ujú. Todos ellos tuvieron la entereza de estar muriendo, es decir, despidiéndose de este mundo, Sí. pero saben para dónde van y saben con quién van
Entonces, antes de irse, bendijeron a sus hijos y les profetizaron cosas que iban a ocurrir y ocurrieron. Eso es fe. Sí. Que tu fe, y ahora hablo con los que nos están viendo, que tu fe te alcance no solo para ver milagros en esta tierra, sino para creer a dónde vas cuando llegue el momento de irte de esta tierra, y que esa fe, aún en ese último momento, te permita no solamente pasar esa transición lleno de gozo y lleno de bendición y lleno de expectativa de la gloria que te espera, pero que también esa fe te sirva para bendecir a los que se quedan. Correcto, sí. Porque en ese momento ahí están los hijos, tal vez nietos, despidiéndose. Y en ese momento, qué precioso es darles consuelo y decir, hey, esto y esto y esto le pido a Dios para tu vida, Sí. que Dios te bendiga y nos vemos pronto, Pronto, sí. porque el tiempo acá pasa rápido. Dice El 23. el verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Me voy a detener en el 29, después voy a continuar con el 30, pero desde el verso 23 hasta el 29 se enfoca en Moisés. Sí. Qué vida gloriosa, porque por la fe lo salvaron. Es que la vida de Moisés, desde que era bebé, sus padres, sobre todo su mamá, por la fe lo escondió. Sí. Por la fe lo soltó en el río dentro de una canasta calafateada para que flotara, y Dios comenzó a responder de una manera tremenda, porque en el río Nilo lo ponen a flotar en la parte de más arriba para que pasara por donde estaban la hija de Faraón y las doncellas. Y lo rescataron, respuesta de Dios. Sí. El hecho de que lo hayan soltado para que pasara río abajo no fuera nada si no hubiera hecho Dios el milagro y Dios moviera su mano para que lo vieran. Sí. No solamente lo vieron, sino que lo adoptó. Otro milagro que hizo Dios fue mandar a traer quien le ayudara a criarlo, y manda a traer a la mamá de él Sí. para que sea ella Sí. la que lo críe. Sí. O sea, Dios respondiendo a la fe de ellos. Y luego, aunque se cría escondido en la casa de Faraón, al crecer, dice la Biblia, que tuvo fe cuando descubrió su identidad y prefirió ser parte de los hebreos oprimidos antes que llamarse hijo de la hija de Faraón, y prefirió salir al oprobio de ellos creyendo en lo que había de venir. Moisés es un ejemplo de cómo Dios aparece a lo largo del camino. Pareciera que en cada esquina, en cada momento importante de tu vida, Dios ya te está esperando. Imagínate eso. Tú vienes caminando
y saber que en cada esquina de tu vida, en cada encrucijada, Dios ya está esperándote con la provisión y con la providencia, porque por eso en teología se habla de la divina providencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios va adelante Ujú. y Dios va preparando el camino, y aquello que vas a necesitar, que ni tú sabes que lo vas a necesitar, y las personas que Dios va a usar ya están preparadas para que en tu camino, en su determinado momento, aparezcan para ser usados de Dios y llevarte al, a alcanzar aquel propósito que Dios tiene para tu vida. Y esa es la historia tuya, Sí. esa es la historia mía, Ujú. es la historia de nuestro ministerio, es la historia de nuestros hijos. Dios nos ha traído de gloria en gloria, Sí. en milagro, pero podemos ver atrás cuántas personas Dios ha usado, Sí. cuántas circunstancias Dios ha usado. Y cada vez que nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante, resulta que Dios ya preparó, ya hizo provisión y Dios nos está esperando. Entonces, todo esto es fe, Sí. Sí. todo esto es fe. Vamos a seguir leyendo ahora el verso 31. Sí, 31. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe. Por Y, fe. y aquí, mis amados, del verso 33 en adelante, usa todos estos ejemplos, pero después empieza a hablarnos a nosotros de la fe que nosotros debemos tener. Verso 33, que por fe todos estos mencionados conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Nos da ejemplos de lo que hace la fe, de cómo triunfaron, vieron la mano de Dios, vencieron ejércitos, Sí. recibieron sanidades, recibieron resurrecciones, en fin, es toda una lista de ejemplos de lo que por la fe se puede alcanzar, pero tenemos que meditar, y yo los invito a ustedes a que en este verso 35 Ujú. nos detengamos, porque dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ajá. Por ejemplo, la tsunamita, Sí. ¿verdad? Sí. Se lo llevó a Eliseo y no se movió de ahí Hasta que. hasta que Dios movió su mano y el muchacho resucitó. Ujú. Pero dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Expliquemos eso. Quiere decir que ha habido momento en que para salvar lo terreno tenías que renunciar a la fe, Mm. o negar a Dios, o acobardarte, o esconder tu fe, que es lo mismo, ¿no? Pero prefirieron morir antes, Sí. y por eso dice, fueron atormentados no aceptando el rescate. O sea, yo puedo salvarme ahorita, pero tendría que hacer algo Sí. que no quiero, porque prefiero una mejor resurrección. Aquí es donde yo quiero detenerme, porque a veces tenemos que tener fe para creer en la vida eterna y no acobardarnos a la hora
de que se nos pida el sacrificio, morir si es posible o si es necesario, antes que negar a Cristo. Y a nosotros, bendito sea Dios, no nos ha ocurrido No. estar en semejante posición. Pero hay libros y testimonios a través de los siglos de cuántos cristianos murieron porque no quisieron negar a Cristo, Ujú. porque no quisieron ocultar su fe en Dios, en el Dios verdadero. Y eso les costó la vida. Pero ellos prefirieron morir porque sabían y tenían puesta su fe en la vida eterna. Es decir, todos tenemos que tener eso. Ujú. Todos nos vamos a morir. Sí. A mí me gusta decirlo de esta manera: de aquí nadie Nadie sale sale vivo. vivo. Entonces, yo tengo que hacer las paces con el hecho de que en esta tierra no me voy a quedar, Sí. me voy a morir. Ujú. ¿Y por qué entonces no afligirme por eso? Porque tengo vida eterna. Y si llegara el momento en que salvar mi vida terrena implica negar mi fe, prefiero morir que perder mi fe, porque mi fe me vale la eternidad. Sí. Entonces, esto es importante porque a veces las personas ni siquiera niegan a Dios porque alguien los esté amenazando de muerte, pero niegan a Dios por cosas terrenas, por comprarse una casa, por comprarse un carro, por comprarse mejor ropa. Dejan de buscar a Dios, dejan de servir a Dios, y eso también es negarlo. Sí. Sí. Y eso también es falta de fe. Ya. Amén. ¿Qué le decimos? Yo he aprendido a callar cuando callar es lo que la sabiduría me dice. La inteligencia me dice, no digas nada. Ujú. Pero también a hablar cuando el Espíritu Santo y mi convicción me dice, tienes que decirle. Y decirle a una persona, te estás yendo por las cosas terrenas y estás prefiriendo los bienes presentes y estás descuidando la vida eterna. Ujú. Sí. Y eso también es fe. Sí. Sí. Cuando uno cree en Dios, el Dios de la Biblia, y cree en las cosas eternas, uno sacrifica lo terreno si es necesario, Sí. cuando tiene que escoger. Sí, porque por ejemplo hay gente que prefiere trabajar los domingos en lugar de venir a la casa de Dios. Entonces, ellos están poniendo más su mirada en lo terreno o se puede decir en lo material, que tener esa fe en Dios, que es Dios el que le va a suplir cada una de sus necesidades. Y por eso me gusta a mí también ese pasaje que dice, buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Entonces, si la gente hiciera eso, pudiéramos ver cómo Dios los va a bendecir aún más de lo que ya están. Entonces, también yo pienso que la clave es que nosotros como matrimonio les hemos también enseñado a nuestros hijos a no ser demasiado materialistas en que porque aquel tiene esto, nosotros lo tenemos que tener. Nosotros tomamos la decisión en seguir a Cristo y al tomar la decisión de seguir a Cristo, también teníamos la seguridad de que Dios no nos iba a dejar abandonados y que Él nos iba a suplir cada una de las necesidades. Porque durante todos estos años que han pasado, yo puedo decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. No nos ha hecho falta absolutamente nada. Como dijiste, no nos sobra, pero tampoco nos hace falta. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado y para mí eso es lo más importante porque lo tengo a Él en mi corazón, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos y enseñarles también a ellos a seguir creyendo a Dios, tener la fe de que Dios es el que nos mantiene siempre sanos. Bueno, yo no he podido comprarte a ti cosas que otras mujeres tienen, ¿verdad? No te he podido dar la casa que otros le han podido dar a sus esposas. No le he podido dar a mis hijos lo que otros padres sí les han podido dar a sus hijos. Pero ninguna de esas cosas ha hecho falta porque hemos tenido más que suficiente. Sí, sí. Entonces,
por eso es importante los valores. Sí. ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Carros, casas y cosas? ¿Es eso? Pablo decía, miren, decía, oigan, al enseñar acerca de esto, decía él, se los digo aún llorando, que hay quienes su Dios es el vientre. No podemos tener una fe verdadera cuando ponemos la prioridad en las cosas materiales. Sí. Y no es que estemos diciendo que no es bueno las casas, que no es bueno el carro, sino que todo tiene Su lugar. tiene su lugar Y su momento. y su momento, y el momento en que Dios no lo dé, yo lo voy a disfrutar. Claro. Pero no quiere decir que yo no sea feliz. Claro. O sea, tengo una casa que la rentamos, pero yo la disfruto como que fuera mía. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, tenemos una casa? Sí. Tenemos una casa no hecha de manos. Exacto, sí. Tenemos una casa gloriosa. Celestial, Esa sí. casa está segura, Sí, ¿verdad? que eso es lo más importante. Y tenemos vida, tenemos bendición, tenemos propósito y no nos falta, nunca nos ha faltado comida, No. nunca nos ha faltado vestido Mm-mm. y nunca nos ha faltado techo Sí, y nunca nos ha faltado transporte sí, y hemos disfrutado. sí. Yo creo que somos de las personas que tal vez más hemos disfrutado la vida precisamente por ese balance, Sí. porque disfrutamos las cosas de Dios de una manera profunda. Disfrutamos servirle a Dios, pero de verdad es maravilloso para nosotros cada día servirle a Dios. Disfrutamos de Él y esa bendición que llevamos en el corazón se mira también en nuestras relaciones. Sí. O sea, nosotros como matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros discípulos, con nuestras discípulas, con la congregación en general, con las iglesias, con los pastores, en el ministerio, en la vida, hemos visto la mano de Dios. Entonces, si hoy nos tocara que irnos al cielo, ¿verdad? Sí. Si se dijera, bueno, Edwin y Mary, hoy despídanse porque hoy es el último día. Felices. Sí. No me llevo en el corazón ningún tipo de dolor porque no pude, porque no disfruté. Todo Dios me lo dio. Sí. Aunque como tú dices, pero no tienes tal cosa, no pudiste comprar tal otra. Mira aquel lo que tiene. Cada quien depende de lo que valore. Así es. Ahí va a estar su gozo o ahí va a estar Su tesoro ahí. su dolor. Porque si alguien pone su mirada solo en las cosas terrenas, nunca se va a llenar de todos modos. Sí. Siempre hay otro que tiene un carro mejor, Sí. tiene una mejor casa, se pone mejor ropa o por lo menos más cara, no mejor, pero más cara, etcétera. Entonces quiero terminar los siguientes versos a partir del 36. Mira, sigue hablando, esto sigue siendo gente con fe, gente de fe. Dice, otros experimentaron vituperios Wow. y azotes y a más de esto, prisiones Y cárcel. y cárceles. Disculpe, pastora Mary, esta gente del verso 36 del capítulo 11 tenía fe en Dios. Por supuesto, eso es lo que nos está diciendo. Cuando veas a alguien experimentar vituperios o azotes o prisiones y cárceles, eso no es indicativo Que no tenga. de que les falte fe o que Dios no esté con ellos. ¿Qué cosas tienen que ver con el propósito para el cual Dios los está usando? ¿Y a qué cosas han renunciado ellos por amor a las eternas? Sí. ¿Qué cosas han creído? Porque lo que muchos tienen que saber es que todo lo que tú siembras lo vas a cosechar aún en la eternidad. Sí. Que todo lo que tú sacrificas no va a quedar sin recompensa. Sí. Entonces, cuando alguien dice, como estábamos hablando, nosotros hemos sacrificado la casa en varias ocasiones, Sí. o lo que era
para iniciar la compra de una casa, porque le dimos prioridad a la casa de Dios Sí. y a la obra de Dios. Sí, Hey, yo tengo tesoros en el cielo. así es. Yo no necesito verlo en esta tierra, porque sé que tengo mi recompensa en el cielo. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a dejar el 40 para de último, pero quiero decir entonces, tener a Dios en tu vida, tener fe verdadera en el Dios de la Biblia, creerle, creer en su paternidad, saber que es tu Padre, saber que para Él no hay nada imposible, y aún así pasar por todo esto. Sí. Esto pareciera romper la tesis de los que predican una fe que solo se puede demostrar si te va bien, que solo se puede demostrar si traes el carro, si tienes la casa y si tienes la cuenta bancaria. Y si no, son capaces de negar que puedas tener una fe verdadera. Sí. Sin embargo, yo digo, es posible y ocurre que gente que no tuvo todo eso tiene más fe que que presume carros, casas y cosas. Definitivamente, sí. Porque el hecho de que tengas los carros, las casas y las cosas no quiere decir que estés en la voluntad de Dios, que estés en obediencia a Dios o que Dios esté contento contigo. Qué tremendo. Por lo tanto, ¿queremos disfrutar de todo lo que Dios nos da? Sí. Pero no vamos a sacrificar el alma por esas cosas. Sí. No vamos a vender el alma por alcanzar esas cosas. Si tu Dios es el Dios de la Biblia, entonces a veces vas a sacrificar cosas materiales para mantenerte dentro de la voluntad de Dios. Sí. Para hacer lo que Él quiso que hicieras. Y dice luego, Dios, en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, no se refiere a cosas materiales, terrenas, temporales. Se refiere a las eternas. Se refiere a la vida eterna. Se refiere a la presencia de Dios y al reino venidero, literal. Cuando estemos con Él. Cuando llegue la alborada, decía aquel famoso cristiano mexicano, cuando llegue la alborada de un nuevo amanecer, cuando estemos con Él, seremos tan felices sabiendo que hubo cosas que pudimos tener, pero preferimos no tenerlas con tal de obedecerle a Dios y hacer su voluntad. Porque el ministerio, Pastora Mary, requiere sacrificios. Sí. Requiere decisiones. Sí. ¿Vas a servirle a Dios? ¿Qué cosas estás dispuesto a sacrificar? Irte de misionero, dedicarte al pastorado, aceptar el liderazgo, aceptar ser obrero de Dios. Por supuesto que son decisiones que implican sacrificios, pero los haces sabiendo que crees en la vida eterna y en el Dios que tiene recompensas que van más allá de
de cuerpo físico y de las cosas terrenas. Sí. Te cuento y te notifico que el tiempo Wow, se tan nos, rápido. se nos agotó. Es que este tema de la fe tan lindo, a mí me encanta mucho. Sí, me gusta donde es el tema de la fe, guerra espiritual, como que eso me apasiona a mí demasiado. Sí. Pero me alegra mucho. ¿Por qué no nos despides tú? Bueno, yo les quiero decir de que sigan creyéndole a Dios, sigan teniendo esa fe. Si tú todavía no lo has visto, no te preocupes, que esa promesa de Dios vendrá muy pronto. Así es que yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima. Bendiciones. Amén. Y recuerda, esta es Sola Escritura, podcast. Cuando nosotros llegamos hasta a tu vida a través de este medio para compartir tantas verdades y tantas cosas, que puedas conectarte con nosotros y tocar temas importantes de la palabra de Dios. Haznos un favor, dale like a este video, compártelo en tus redes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo. Que Dios te bendiga. Amén.